compartir, vamos a celebrar lo que es la cena de pacto. Y Juancho me invitó hace como unos 15 días aproximadamente a poder compartir con ustedes hoy. Y desde ese tiempo, pues créanmelo, hay cosquillas en el estómago, en la garganta y en todos lados, pero yo creo que con Osberto ya cantó el mensaje hoy. Ustedes no creen que lo haya cantado, y van a ver que todo lo que vamos a platicar hoy, Osberto ya lo mostró en la letra que el Señor le puso para hoy, para las alabanzas de hoy. Entonces ahorita yo les podría decir, oremos, vámonos cada quien a nuestras mesas y empecemos nuevamente con la celebración puramente del nuevo pacto, de la cena del nuevo pacto. Ese tiempo le pregunté yo a Raiz, le dije, mira, ¿a ti qué te viene a la mente cuando te digo cena de nuevo pacto? No porque yo no lo supiera, yo sí lo sabía pues, pero era solo para confirmar. Ustedes ahí donde están, ¿qué es lo que les viene a la mente? Una pequeña frase, no me construyan una prédica completa, una pequeña frase. ¿Qué es lo que les viene a la mente? Alguien que quiera decirme. ¿Cuál? Redención, ¿alguien más? Fidelidad, amor, perdón, liberación. ¿Cuál, perdón? Salvación. Todo eso que ustedes han dicho es correcto. No olvidarnos de quién es Él. Y la raíz lo que me dijo fue la muerte de Jesucristo. Y yo dije, eso es por donde me tengo que ir hoy en la mañana. Y eso es lo que hacemos, recordamos la muerte de Jesús. ¿Y por qué recordamos la muerte de Jesús? Con el propósito de traer a la memoria varias cosas. El poder, la fuerza que se desencadenó gracias a su muerte, así como todo lo que Él hizo, lo que Él compró por nosotros, lo que hizo para nosotros. Y los relatos sobre la cena de pacto los podemos encontrar en los 4 evangelios. Si ustedes quieren anotar ahí, porque no lo vamos a leer todo, vamos a ubicarnos más que todo en el evangelio de Mateo. Pero en los 4 evangelios está lo que le llamamos la última cena, cena de pacto, la cena del Señor, Santa Cena, como quieran llamarle. Y también lo tenemos en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Y algo que me gusta de 1 Corintios es que es el único relato que nos dice cómo debemos de celebrar la cena del Señor. Y eso es dignamente, con reverencia. Esto no es un juego, mis hermanos. De verdad no es un juego, no es una cuestión de religión, ni es algo serio. Y a Jesús, Él dice que Él quería celebrar esa última Pascua con sus discípulos. Y por eso nos vamos a ir antes, para ubicarnos en ese Mateo 26, nos vamos a ir a cosas que sucedieron antes y algunas después alrededor de esa celebración. Lo primero que nos vamos a ir es a la entrada triunfal en Jerusalén del Señor Jesucristo. Y nos ubicamos en Mateo 21. Aunque yo les dije Mateo 26, vamos a regresar un poquito a Mateo 21, no lo vamos a leer, solo les voy a contar más o menos la historia, pero hasta esto tiene algo especial, porque dice que Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente, ya casi llegando a Jerusalén, les dijo, ir a la aldea que está enfrente y desatad una asna y un pollino que van a estar. Y si te preguntan que para qué es, que yo los necesito y que los vamos a devolver luego. Yo no sé si ustedes pueden imaginarse eso, ustedes pudieran mandar a alguien a algún lado a traer algo solo porque sí. Esto tiene algo especial y que lo necesitaba, sí lo necesitaba. ¿Y para qué necesitaba Jesús ese pollino donde iba a ir montado? ¿Ustedes para qué creen?
solo para entrar en el pollino, no, para entrar a Jerusalén en el pollino montado, en el asno. Lo necesitaba realmente para que se cumpliera la profecía. Hay una profecía en la cual ya mencionaban a Jesús entrando a Jerusalén sobre el pollino. Y dice que la multitud, ahí había una gran multitud, dice, y tendían sus mantos, tendían ramas de árboles, de palmeras, y la gente aclamaba. Todos ustedes saben qué era lo que aclamaba, porque muchas veces lo hemos escuchado, y dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero dice que toda la ciudad, cuando él entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntó: ¿y quién es este? O sea que en Jerusalén, yo asumo que no lo conocían. Fue la última de las regiones donde Jesús entró. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, no quiere decir que se recuerden, pero yo creo que lo han leído, cuando el pueblo de Israel entró a Canaán. ¿Se recuerdan, verdad? Habían 10 naciones. En un libro, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, o hizo el pacto con Abraham, habló de 10 naciones. En otra parte de la Biblia dice solo 7 naciones, pero empezaron los israelitas a conquistar esas naciones. Y la última que conquistaron, la conquistaron ya hasta en el tiempo del rey David. ¿Ustedes saben qué nación era? Los jebuseos, ¿verdad? En Jerusalén. Y dice que David conquistó esos montes de Jerusalén. Yo miro alguna similitud, alguna figura en esto, porque Jesús fue la última ciudad donde él entró y no lo conocían. Ahora, esos jebuseos, si vemos, en lugar de que el pueblo de Israel convirtiera a los jebuseos, ellos se convirtieron a los jebuseos. Entonces Jesús encontró, como Juancho lo ha dicho, Juancho dice que hay un fariseo en él. Así es, ¿verdad, Juancho? Yo no sé si alguno de ustedes tiene fariseos adentro de usted. Pues también tenemos jebuseos. Y dice que los jebuseos no aceptan la autoridad de Dios, no aceptan el gobierno de Dios, pisotean a Dios, pisotean la verdad. Y eso fue lo que Jesús vino a encontrar en Jerusalén. Y decían entonces: Jesús es un profeta. Ahora, piense usted y regrese un poco en el tiempo, tenga imaginación si usted quiere verlo así. ¿Qué hubiera hecho usted? Había una multitud que tendía sus mantos, había una multitud que tendía ramas, muchos aclamaban al Señor. Me imagino que era gente que durante los 3 años anteriores en el ministerio de Jesús habían sido tocados, habían recibido enseñanza, habían sido sanados, habían sido liberados. Si usted hubiera estado en ese tiempo, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera tendido sus mantos también o hubiera cuidado? No, ese mi suéter no lo tiro ahí porque se va a perder, ¿verdad? Ahí es bien caro, ¿verdad? Piense qué hubiera hecho usted. Y entonces, siguiendo con eso, dice que entra Jesús a Jerusalén y Jesús limpia el templo. Todos saben cómo lo limpió, hizo látigos, se volcó las mesas, y realmente el templo en ese tiempo lo que tenía era que estaba bajo el dominio de los fariseos, de los escribas, de los herodianos, de los saduceos, y la gente que vendía ahí de alguna forma, pues algo pasaba por debajo en relación a la economía, porque los religiosos de ese tiempo lo permitían, ¿verdad? Y Jesús dijo, ustedes saben, el celo del Señor dijo: no van a hacer la casa de mi Padre una cueva de ladrones, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que vemos en los evangelios, algunos de los evangelios, la mayoría lo mencionan que fue ya casi al final del ministerio de Jesús. Uno de los evangelios, el de Juan, lo menciona que fue al principio. Entonces mucha gente asume que fueron 2 veces
las que Jesús limpió el templo. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es eso? Tal vez hay incongruencias o tal vez hay errores. No, no hay ningún error, mi hermano. Todo lo que está en la palabra es útil y es inspirado por Dios y es para nosotros. ¿A qué viene esto? Usted es un templo de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántas veces necesita usted limpieza? Solo una. Todos los días. Entonces yo creo que lo que el Señor nos está diciendo aquí es de que Él limpió el templo y lo va a limpiar muchas veces, pero que es necesario que nosotros vengamos a Él y se lo pidamos y que haya arrepentimiento en nuestro corazón. Pero dice que Él limpiando el templo y aún así vinieron hacia Él ciegos, cojos y los sanó, dice. Y eso indignó tremendamente, y el hecho que la gente seguía cantando Hosana al Hijo de David, eso indignó tremendamente a los religiosos de ese tiempo. Y entonces el Señor continuó dando lecciones, principalmente parábolas, enseñanzas. Y en Mateo 26:1, ahí sí iniciamos con la palabra. Dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. También en esto hay incongruencia, mi hermano. Si quieren ver, hay 2 tipos de cosas. Uno dice que fueron 2 días y otro dice que fueron 6 días. No importa. Unimos las 2 cosas y lo importante es saber de que la Pascua se iba a celebrar. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mientras que todo venía bonito y Jesús hacía milagros, hacía enseñanzas, liberaba endemoniados, aquí Él empieza a hablar con otra tónica completamente diferente y empieza a decir y a señalar cuál va a ser su muerte, pero también señala que Él va a resucitar al 3er día. Entonces dice que los sacerdotes se pusieron de acuerdo para prenderle con engaño, ni siquiera prenderle de la forma más justa. Aquí hay licenciados y saben que ni siquiera, ¿verdad, Estuardo? Ni siquiera fue justa la forma como fue prendido. Ellos querían prenderle con engaño, pero dijeron que no se haga durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Sin embargo, sí lo prendieron durante la fiesta, porque aún así la Pascua, después de la Pascua viene la crucifixión y todavía eran 7 días de fiesta completamente. Ha de haber sido alrededor del 4.º día que lo prendieron. Entonces aquí vale la pena mencionar la actitud producto de la naturaleza de los ancianos, de los sacerdotes. Y es lo que muchas veces nos pasa, sin necesidad que tengamos un puesto principal. Muchas veces estamos tan llenos de orgullo por la posición que tenemos y por el poder que nos da esa posición, que nuestra actitud es completamente negativa hacia la verdad de Dios. Menospreciaron a Jesús a tal punto de llevarlo a la cruz. Y ahorita nos vamos a Mateo 26:6. Yo estoy tratando no de leer completamente todo el capítulo, pero sí de contarles las partes que a mi parecer fue lo que el Señor me puso. Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, mientras que por un lado los sacerdotes no le dieron cabida en su corazón, viene y Jesús entra a cenar a la casa de Simón el leproso. Recordemos que la lepra es figura ¿de qué? Del pecado. Y en Levítico 13 ustedes pueden ver una lección completa con respecto a la lepra. Habla de las diferentes clases de lepra. Y ustedes me dirán, pero yo ya no soy leproso. Sí, pero también peca. Aunque no sea leproso, peca. Y la lepra, por ejemplo, ahí en Levítico 13 habla de lepra blanca, lepra roja, lepra amarilla, lepra verde.
Y todo esto es figura, muchas veces nuestras propias justificaciones, la ira o el enojo, o nadie tiene ira y enojo aquí, porque si no, esto no es para nosotros. Pero si realmente nos vamos a sincerar con Dios y vamos a permitir que el Señor escudriñe en nuestro corazón, porque Él quiere entrar a nuestra casa, así como entró a la casa de Simón el leproso, Él quiere entrar a nuestra casa y quiere sanarnos. La ira, el enojo, nuestra propia revelación, la envidia, la lepra verde, ¿verdad? Ustedes no sé si han escuchado cuando dicen, es que tenía la cara verde de la envidia que tenía. La lepra verde, ¿verdad? Hay mucha gente es así. Tiene, pero aún así envidia, codicia. Y dice que, utilizando también el Evangelio de Juan, que también viene a ser más o menos el mismo relato, dice que Jesús estaba sentado en la casa de Simón el leproso en Betania, y que ahí estaba con él Lázaro, que había sido resucitado, que ya lo había resucitado el Señor, estaban Marta y María. Y en el versículo 7 dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Como les decía, en Juan podemos ver que fuera María de Betania, hermana de Lázaro, y que el perfume que derramó era perfume de nardo puro. Dice que de gran precio, y el nardo representa la paz. Imagínense lo que el Señor llevó a la cruz para nosotros, su paz para dárnosla a nosotros. El ungimiento que María hizo sobre él con ese perfume era porque Jesús estaba siendo preparado para su sepultura, dice él. Y dice que Judas, principalmente Judas, pero fueron todos los discípulos los que se molestaron en un momento dado porque se había derramado un perfume de tal precio. Yo no sé cuánto daría usted, mi hermano o mi hermana, por estar ministrando con su cabello los pies de Jesús. ¿Cuánto pagaría usted? ¿Los 300 denarios del perfume de nardo o daría algo más? ¿Cuánto daría? Ya no podemos dar nada porque Él ya nos compró. Ya no podemos dar nada. Él ya compró y es nada más nuestro corazón. Ya no podemos ser como cuando en otros tiempos celebrábamos otras fiestas y oíamos el niño del tambor, ¿verdad? Que era lo único que podía dar. Ni eso podemos dar nosotros. El pecado, dice Ángel, que es lo único que podemos llevar. Pero de cualquier forma, dice que se enojaron los discípulos, y eso es como un fariseísmo por parte de los discípulos. Ellos necesitaban ser sanados especialmente de ellos. Les voy a leer en Juan 12:3, dice que María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Definitivamente esta mujer tuvo que haber tenido una revelación tremenda. ¿Por qué se fue a los pies y por qué no se fue a la espalda y le masajeó la espalda? Él estaba cansado, dice que todos los días enseñaba en el templo en Jerusalén e iba a dormir a Betania durante ese tiempo. Me imagino que se cansaba, no había transporte público, pero ella se fue directamente a los pies. Yo creo que ella tuvo una revelación tremenda. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, a la figura que está allá precisamente allá de mi lado izquierdo, donde está la estatura de Jesucristo en el tabernáculo, ¿qué mueble coincidía con los pies? El altar de bronce. Y ahí era donde llevaban la sangre, donde vertían la sangre de los animales. Eso coincidía con los pies. Ahí es donde María
Ahí, en ese ungimiento, encontró su redención, su salvación. Pero además, estábamos a pocas horas de poder presenciar cómo Jesús, ¿se recuerdan en Génesis 3:15? ¿Qué dice Génesis 3:15? Osberto, ¿sabes? La promesa de Dios de que la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente iba a morder el carcañal de la simiente de Dios, del hombre, pero que iba a morder, iba a aplastar la cabeza, prácticamente así diciéndolo, de la serpiente. Estábamos a pocas horas de poder presenciar esto. Entonces, eso es importante porque estas son las cosas que a veces encontramos figuras en el Antiguo Testamento que podemos asociarlas para el Nuevo Testamento. Y María entonces ungió con nardo puro y todo el cuarto se llenó de la fragancia de ese nardo, de esa paz. La paz que Jesús estaba comprando para nosotros en la cruz del Calvario. La paz que estaba comprando para nosotros aplastando en la cruz la cabeza de la serpiente. Luego viene en Mateo 26:14 y está Judas planeando cómo entregar a Jesús. Y lo entregó por 30 monedas de plata. Esa fue la planeación. Eso fue lo que los sacerdotes planearon darle a él. 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, yo lo busqué en San Google y dice que es alrededor de $25 actuales. Es el precio que se le ponía a los esclavos, ¿verdad? El precio que se le ponía a los esclavos. Pero lo que es increíble aquí es que uno de sus 12, uno que caminó durante 3 años y medio con él era el que lo iba a entregar. Y además, por don, eso es por don, él fue uno de los enviados y dice que fue enviado y cuando regresó maravillado, contando hasta los demonios se le sujetaban, ¿verdad? Él fue uno de los enviados. Él también pudo experimentar el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios pura, ni siquiera escrita como nosotros nos llega, pura directamente de la boca del Señor Jesucristo, y la dejó caer. La palabra en él se topó con un muro dentro de su corazón. Pero dice que nos viene la preparación de la Pascua. Y eso lo encontramos en 3 de los evangelios. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y otra cosa que es impresionante, porque ir a la ciudad a cierto hombre y decirle al maestro: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y dice que los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿En qué consistía preparar la Pascua? Tenían que tomar un corderito perfecto o un corderito completo, macho, de 1 año, llevarlo al templo, que ahí lo revisaran y ahí inmolarlo y luego asarlo completamente, porque la carne se iba a comer asada, la carne del cordero, y lo tenían que hacer con panes sin levadura y hierbas amargas. Y para eso vamos a ver algunas de las cositas que nos revela Éxodo 12. Si quieren, para entender el significado de lo que es esta celebración, forzosamente tenemos que irnos a Éxodo 12. El libro de Éxodo, el libro de Génesis y Éxodo son libros que deberíamos de tener nosotros, pero completamente frescos y que nos acompañen durante nuestro recorrido cristiano hoy. En el Antiguo Testamento se describe con detalles todas las instrucciones
todas las instrucciones dadas al pueblo de Israel con respecto a la celebración de la Pascua. Dice que siendo esclavos aún en Egipto, se acercaba la 10ª plaga. La 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. Y dice que el Señor dio instrucciones, y la primera de las instrucciones que dice es: consíguete un cordero, según las familias. El animal tendrá que ser sin defecto, un macho de 1 año. Y tomarán de su sangre y la pondrán sobre los dinteles y los postes, entre los 2 postes y el dintel de las casas que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis cruda, ni cocida en agua, sino que asada. Y comerá su cabeza con sus pies y sus entrañas. 3 partes del cordero: su cabeza, sus patas delanteras y traseras y sus entrañas. O sea, como podemos ver, no era una fiesta pues de churrasco ni nada por el estilo. Yo no sé a quién le gustaría comer las patas, a quién le gustaría comer la cabeza, pero sin embargo, Él dijo que comiéramos todo lo de ahí. Y hoy estamos a tiempo, mis hermanos, de comer toda la verdad, toda la palabra, todo el cordero, porque no sabemos el día. Si es para usted o es para los demás o para todos, pero no sabemos el día. Es tiempo de que todos tenemos que comer del cordero y de su verdad. La cabeza, pues por supuesto, significa la soberanía de Dios, el gobierno de Dios. Las patas es como decirle a Dios: yo quiero comer de aquí para que mis caminos no sean mis caminos, sino que sean los tuyos. Porque cuando yo camino por mi cuenta me desvío y me voy por otro lado. Yo quiero caminar de acuerdo a tu voluntad. Y las entrañas significa la misericordia y el amor. Quiero comer de lo más íntimo tuyo, porque así, si yo como de lo más íntimo, yo también voy a poder dar amor, voy a poder dar misericordia a los demás. Y mandó que se comiera: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Ceñidos vuestros lomos, me viene a la mente la armadura del cristiano. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con el cinturón de la verdad. ¿Vuestro calzado con qué? ¿Perdón, con qué? Del evangelio de paz, ¿verdad? ¿Y el bordón qué significa? ¿Alguien tiene con qué Moisés abrió el mar rojo? Es con el nombre de Dios, ¿verdad? El bordón es el nombre de Dios, y nosotros tenemos el nombre de Dios en nuestro bordón, en nuestro corazón. 2 cosas tenían que suceder entonces: el cordero de la Pascua, el cual se comía dentro de la casa, y la sangre, la cual iba a ser la señal que el ángel de la muerte, el heridor, el destructor, a quienes le gusta la historia bíblica, ese ángel, ¿alguien sabe el nombre? ¿Nadie sabe el nombre del ángel? Shahat. Tal vez les viene a la mente, así como viene a la mente Abadón, Shahat. La tierra fue juzgada anteriormente, antes que la nuestra, pero eso será para otro momento. Pero entonces eso era lo que necesitó el pueblo de Israel para estar listos para salir de Egipto y ser liberado. Imagínense si la sangre pudo hacer eso contra Faraón, quitar la esclavitud que había contra Faraón. Imagínense ahora la sangre del Cordero perfecto de Jesucristo, lo que puede hacer por nosotros. Y Éxodo 12:14: este día os será en memoria y lo celebraréis
como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. En memoria, traer a mi memoria, traer a mis recuerdos. Es importante. Si ustedes ven, el pueblo de Israel celebró la Pascua en el desierto, creo yo, según pude investigar, una vez. Y el Señor les dio la instrucción de celebrarlo luego cuando ya estuvieran en la tierra de Canaán, y lo celebraron al principio una vez. Después lo han de haber celebrado, asumo yo, con Salomón o con David, pero de ahí pasaron 550 años y no se celebró la Pascua, porque el relato en la Biblia dice que la siguiente Pascua la celebraron con el rey Ezequías. 550 años después. Eso nos dice por qué el pueblo de Israel estaba así, pues, porque no trajeron a la memoria lo que el Señor les dijo que trajeran a la memoria. Vámonos a Mateo 26:20. Dice que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces le respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Si vemos el momento, Jesús ahí en ese tiempo siguió amando, ya sabía lo que le venía, ya sabía que alguien lo había traicionado, ya él sabía todo, conocía que Pedro lo iba a negar 3 veces, conocía que sus discípulos lo iban a abandonar, también sabía que iba a ser latigueado, abusado, maltratado, que iba a ser juzgado injustamente. Ya sabía de lo que era esa vergüenza, y sin embargo él sigue sirviendo y lo hace con gozo. No se mira de que él vaya a ir de ahí a la cruz insatisfecho, todo lo contrario, él siguió con gozo. Y esto me viene para mencionarles a ustedes la naturaleza. Los salmos muchas veces nos hablan de la naturaleza de Jesús. Salmo 45 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Se recuerdan de aquella alabanza que dice: sobre ti la gracia se derramó sobre ti?
¿Se recuerdan de ella? Pues aquí está. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Yo les digo, mis hermanos, de que a esta tierra no han puesto sus pies alguien que tenga más gozo que el Señor Jesucristo. ¿O ustedes creen que alguien tiene más gozo o tuvo más gozo que el Señor Jesucristo? Nadie. Él fue ungido con óleo de gozo. Y Hebreos 12 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él fue a la cruz con gozo, mis hermanos. O sea, que aquel que tenga duda que en el Getsemaní, el Getsemaní es una figura importante, porque ustedes saben que el Cordero de la Pascua en el Antiguo Testamento lo tenían que adquirir en el 10º día, estar 4 días con la familia, ser probado, que no se lastimara. Pues efectivamente el Getsemaní para Jesucristo fue la última prueba que él pasó. Y no fue que él no quisiera llegar, porque Jesucristo no tenía hombre viejo, ¿verdad? ¿O sí tenía hombre viejo? El temor es solo del hombre viejo, mis hermanos. Jesucristo no lo tuvo, ni lo tendrá jamás. Entonces, él lo que estaba pidiendo es, cualquier médico les dice que si está sudando sangre es porque está agonizando, está a punto de morir. Y él lo que quería era decirle al Padre: ayúdame a llegar a la cruz. Hacia la cruz es donde yo tengo que llegar. No me quiero quedar aquí. Fue su última prueba, ¿verdad? Fue su última prueba. Y entonces vamos a irnos a Mateo 26:30. Esta es de las últimas citas. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y sabemos que era lo que cantaron. En las celebraciones judías se cantaban en los salmos Jalel. Los salmos Jalel son alrededor del salmo 113 al 118, y el gran Jalel es el 136. Entonces, ¿cómo va a ser que alguien que va a ser crucificado, que va a sufrir de la forma a tal grado que nosotros no podemos entenderlo? Lo que viene es, igual que todo el pueblo estaba cantando, él canta y canta los salmos. Y el salmo Jalel viene de la palabra Jalal, salmos aleluyas. Yo les recomiendo que los lean en su casa. Es un solo tema, pero él debe haber estado diciendo: yo soy el protagonista de ese salmo. Si supieran que de lo que le están dando gloria es a mí. Y por último, vamos a leer el salmo gran Jalel. Eso está en el salmo 136. Lo quisieran buscar y lo podemos leer todos juntos antes de que pasemos a las mesas. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Aquí en este salmo 26 veces se menciona porque para siempre es su misericordia. Y tiene un significado, pero no vale la pena en este momento. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento,
porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Él es en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Extiende sobre nosotros tu misericordia una vez más, Señor. Queremos reconocer que te hemos fallado, Señor, y que necesitamos ser limpios. Y sabemos que solo tu sangre puede limpiarnos.